es bueno recordarlo porque también es la formación que yo tuve cuando yo estudiaba, ya sea en los seminarios, en los institutos bíblicos, que tuve la oportunidad, siempre se me enseñó que el profundizar en la escritura y el aprender, eso tiene que significar para nosotros también una aplicación práctica para nuestra vida. Eh, de nada nos sirve llenarnos la cabeza del puro conocimiento si no lo vamos a aplicar. El sábado la pastora Alicia en su ministración nos hizo una reflexión bien profunda y yo concuerdo plenamente con ella. Hay personas que pueden tener mucha teología, mucho conocimiento, tal vez de la escritura, la han leído de tapa a tapa, pero no han nacido de nuevo, no han entregado su vida a Cristo. Entonces, la verdad es que hay que partir en orden. Lo primero es que esa palabra viva a aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Jesucristo produzca también una transformación plena de nuestra vida y que nos haga crecer, que sea de verdad una experiencia real en cada uno de nosotros. Por eso, permítame insistirle, la verdad que ahora son hartos los que están con la camarita apagada. Me gustaría invitarlos a que nos podamos ver, por favor, porque es importante también saber que usted está ahí, que está compartiendo, que tiene su Biblia en la mano, que tiene un cuadernito y un lápiz, que estamos tomando apuntes de lo que estamos viendo, porque la idea, como le digo, es poner en práctica esto. Mire, y lo hemos hecho en cada clase en un momento a lo mejor vamos analizando todo lo que es el desarrollo del libro, pero tiene que haber un punto en el que nosotros podamos aplicar eso a nuestra propia realidad personal. ¿Me entiende? Eso es escudriñar la escritura y hacerla una experiencia real para nosotros. Le vuelvo a repetir, no sirve de nada tener puro conocimiento en la cabeza, en las neuronas, si no somos capaces de que ese conocimiento baje y comience a ser algo práctico en nuestra vida. Esa es la real experiencia y la transformación que la palabra de Dios produce en nosotros. Así que yo quiero invitarles a que también participen activamente, por supuesto, que se sientan en la libertad de formular preguntas, de hacer comentarios. Yo también les voy a ir preguntando qué piensan, con total confianza, por favor. Ay, hermano Johncito, atento a la conducción nomás y escuchando atentamente. Espero que le falte poco para llegar. Así que un abrazo grande también, que lleguen bien a casita. Y bueno, oremos al Señor para iniciar. Ya estoy grabando la, la- la clase. La semana pasada también la tengo, pero no la he subido. La verdad que he estado con estas cosas. Estoy también en mi proceso de evaluación docente y eso es un agobio increíble. Pero ahí estamos. Espero salir destacado este año en la evaluación docente también. Usted sabe que esos son desafíos que cada 4 años los profes tenemos que hacer. Es harta pega. Pero bueno, Dios nos ayude y nos sostenga también en todo tiempo. ¿Ah? Oramos al Señor. Le voy a pedir a mi hermana Erika. Eriquita, ¿nos puede guiar la oración de inicio? Si lo hacemos bien participativa. Adelante, por favor. Padre mío, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. te damos gracias, Señor amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, papito mío, porque tú eres bueno, Señor, porque queremos glorificarte, Dios, queremos aprender de ti, queremos conocerte más, Señor amado, y también queremos, Señor, poder poner por obra lo que hemos aprendido, Señor. Muchas gracias te doy, Señor amado, por nuestro pastor que dedica tiempo, Señor, para enseñarnos, Padre Santo, y lo hace con amor, Señor amado. Así es. Gracias, papito mío, por todos mis hermanos que están atentos, escuchando, Señor amado. Te pido, Dios, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Amén. Señor, y que puedas ayudarnos, Dios, a entender más tu palabra para conocerte más, Señor amado. Gracias por todo, Señor amado, y eres muy maravilloso. Amén. La gloria y la honra es suya, Dios, para siempre. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gracias. Eriquita, agradecer también por los saludos del día de ayer y también compartimos esos mismos deseos de bendición a nuestro equipo de maestros. La verdad que abrazar esta labor hermosa de enseñar es un privilegio, es una oportunidad muy linda. Ayer fuimos súper regaloneados, los chiquillos me recibieron con un desayuno en el colegio, después tuvimos un acto cívico con hartos regalos y un cóctel con todos los colegas, fue como bien, súper bien regaloneado, me sentía regaloneado. Un almuerzo especial también con mi familia, así que fue un día de mucho regaloneo, gracias al Señor. Y también, como le digo, vaya nuestros cariños
y nuestra gratitud a todos los que enseñan en la iglesia, tanto los que enseñan a los adultos. Yo pensaba, Sami, tú eres también maestro de este grupo, igual siempre estás aportando y acompañándonos, así que también, Samuelito, te considero dentro del equipo de maestros también, pero de los adultos. ¿Ah? Ay, Dios te bendiga mucho. Y bueno, tenemos nuevos desafíos por delante, nuevos desafíos ahora, luego del retiro de las damas, que es un poco el evento más cercano que tenemos. Después tenemos también el 10 de diciembre, para que usted lo vaya anotando ahí, tenemos nuestra ceremonia de bautismos, para que no todos podamos estar presentes. La ceremonia de bautismo, también tenemos un lindo número ya, yo me atrevería a decir unas 7 u 8 personas que ya están consideradas para vivir la experiencia del bautismo. Y y así también ese mismo día hacemos lo que es el paseo de la iglesia, una instancia de estar juntos, de compartir, de jugar juntos, que sea un día hermoso de estar en la presencia del Señor. Así que para que lo tenga también en consideración, el domingo 10 de diciembre vamos a tener nuestra ceremonia de bautismo y el paseo anual de la iglesia. Y como lo hemos hecho ya por tercer año, es aquí en el centro de eventos de Cereceda. Ahí es un lugar muy bueno, tiene harto espacio, tenemos todas las comodidades, tiene buenos baños, tiene buena piscina, entonces las canchas, así que se disfruta bien el lugar y la verdad que es el mejor precio que hemos podido alcanzar, porque todos los recintos y balnearios están súper caros. Entonces esto también es un muy buen precio que nos da los dueños del lugar también. Bien, y por última vez les pregunto a los que puedan que enciendan sus camaritas para poder verles y poder compartir con ustedes este lindo momento. Abrazamos, vi que estaba por ahí también, o estaban, Dieguito e Irma. Sabemos que la familia de Irma ha pasado un momento, ahí está, un momento duro con la partida de su abuelito. Hemos estado orando al Señor por consuelo, por paz, y anhelamos que el Señor también renueve sus fuerzas y les bendiga abundantemente. Iniciamos entonces hoy día, ahí me corrigió, porque yo no estaba medio apurado el otro día, dije que nos correspondía la carta a los Gálatas, y no, pues Samuelito me corrigió, como también maestro de este equipo, y me dijo que es la primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Un abracito grande, Mita. Oramos también por tu familia y por consuelo del Señor sobre su vida. Bien, así que hoy día iniciamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y si ponemos un poquito las cosas en contexto, vemos que las cartas del apóstol Pablo, en el caso de primera y segunda de Tesalonicenses, tenían como objetivo principal corregir doctrinas que estaban dañando al cuerpo de Cristo, que estaban estorbando la enseñanza genuina, limpia, pura del Evangelio del Señor. Veíamos que siempre se han manifestado también aquellos pensamientos judíos que querían hacer a los gentiles volver y esclavizar a, al pueblo gentil, cristiano, a volver a las tradiciones y a los ritos judíos. Entonces también es un tema que para nosotros es una voz de alerta en este tiempo. En el caso de las cartas a Timoteo y a Tito, esas son llamadas las cartas pastorales. Así también se está tomando nota, este es un punto bien importante. Se conocen como las cartas pastorales porque tratan de las cualidades y los deberes de los ministros de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades y los deberes que debemos cumplir aquellos que hemos sido llamados al ministerio de alguna determinada, en algún determinado momento? Yo trataba de recordar hoy día cuando estaba leyendo y estudiando el material. En mi caso, yo lo puedo compartir como introducción, porque esta es la forma de poder hacerlo. Cuando nosotros fuimos llamados al ministerio, o más bien oficialmente establecido como ministros del Señor, lo compartía mi esposa el domingo en la reseña histórica que hizo por el aniversario. Nosotros trabajamos 15 años con el pastor Néstor y con la pastora Alicia allá en Cerrillos, en la iglesia de Cerrillos. 15 años. Y, y el año 2004 el pastor Néstor ya por una determinación personal de él y al ver, yo había estado sirviendo primero como diácono, como maestro de escuela dominical, luego bueno, siempre desde el principio trabajando al frente del equipo de misiones de la iglesia, desarrollando las caravanas misioneras, y plantamos la iglesia en Carahue, me acuerdo, visitamos otras localidades también, estuvimos en Iquique, en el norte, hicimos un trabajo bien lindo. Y apoyamos a Juanita, que fue la pastora que acompañó a la pastora Alicia el sábado, a la pastora Juanita. Apoyamos su viaje y estuvo
trabajando algunos meses en Lucknow, en India, apoyando el trabajo del colegio Yotimictá en las aldeas eh, ahí de la tribu Saloli. Entonces, todo eso fue un trabajo bien arduo respecto a lo que es evangelismo y misiones. Y el año 2004 el pastor Néstor, obviamente por la inspiración del Señor, determinó apartarnos a mí y a mi esposa como pastores asistentes de la iglesia local. Nosotros lo apoyábamos a él. Y ahí empecé a trabajar con los jóvenes, bueno, siempre también, como digo, el equipo Misiones. Y el año 2006, ya fines del 2006, porque el 2007 nosotros consideramos oficialmente el inicio de nuestra iglesia, una familia aquí en la ciudad satélite. Nosotros en el 2005 nos habíamos trasladado a vivir a la satélite. Yo me titulé ese año, terminé mis estudios y el 2005 nos vinimos acá a la satélite. Y el 2006 el pastor Néstor me plantea el desafío de una familia que venía llegando desde Puerto Saavedra del sur y nos dice que podamos abrir un grupo de discipulado. Y así inició oficialmente nuestro ministerio como pastores. Claro, cuando estábamos en la iglesia y éramos apoyo al pastor Néstor, reconozco que era mucho más fácil, porque el líder era él y yo lo apoyaba a él. Cuando él salía y yo me tocaba predicar o acompañarlo como su apoyo. Y ser apoyo, ser segundo a bordo, es más aliviado. Ahora, eh, para ser un buen primero, antes hay que ser un buen segundo. Y esa es una realidad, ¿entiendes? En la medida que mostremos fidelidad, que mostremos compromiso con nuestros líderes, con nuestros pastores, obviamente eso va a abrir puertas también de bendición para nosotros. Es bueno no saltarse las etapas. ¿Y por qué estoy compartiendo toda esta introducción? Porque las cartas pastorales lo que hacen específicamente es entregarnos un poco una radiografía de cómo debe ser el corazón de un ministro, de cómo debe ser el corazón de un pastor. Y no solo de un pastor, de los ancianos, de los diáconos, de todo aquel que sirve en la obra del Señor, incluso sin ningún título, pero tener la capacidad de formar en nosotros el perfil adecuado para ser reconocidos como hombres y mujeres fieles. ¿Pueden decir amén a eso, hermano? Que de verdad podamos ser apartados para el ministerio. Y recuerde que ministerio es servicio nomás. En el sistema organizacional del mundo siempre es piramidal y obviamente que piramidal. Entonces, siempre las autoridades están arriba y hacia abajo comienzan a ver el resto de las personas, los subordinados, podríamos decir. Pero en el caso del reino de Cristo, la pirámide es al revés porque es el pueblo del Señor, el que es, obviamente Jesucristo es el Señor, el centro de nuestra vida, pero quienes deben ser atendidos, quienes deben ser ministrados, pastoreados, es el pueblo. Y todos somos parte del pueblo. Mi esposa hablaba el sábado de la mañana y lo vamos a reforzar este domingo, cómo es la estructura organizacional de la iglesia de Jesucristo y nos damos cuenta que los ministros están puestos para servir, no para mandar. Ahora, obviamente tenemos que liderar y en ese proceso hay que ir aprendiendo, hay que tener también el carácter de Cristo formado. Una de las cosas perdón que a lo mejor me tome tiempo para hacer esta introducción, pero he estado estudiando mucho eh, lo que es la estructura de familia, porque en noviembre queremos hablar mucho de familia cristiana y enseñar acerca de los principios bíblicos de la familia cristiana. Entonces, he estado estudiando al pastor Sixto Porra, director de Enfoque a la Familia, un tremendo ministerio cristiano, y, y él habla de que un ministro, por ejemplo, que no tiene un corazón sano, por lo general hiere a las personas, y es porque su corazón no ha sido sanado. Entonces, qué importante es que el ministro del Señor tenga un corazón sano, libre. ¿Me entiendes? Por eso dice, nos vamos a dar cuenta que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Por ejemplo, yo he hablado lo que significa el ministro del Señor, que sea marido de una sola mujer. Y eso es un tema sumamente importante porque a veces pensamos, que no, ya que no sea adúltero, sí, pero ¿qué pasó en el caso de las segundas nupcias? Eso es un tema súper profundo hoy día, súper profundo, que ha traído también mucha controversia dentro de las iglesias. Y esperamos que el Señor nos dé luz respecto de todas estas enseñanzas. En síntesis, vamos a ver, y por eso se llaman las cartas pastorales, el perfil y las características que debe desarrollar un ministro del Señor. Y no solo pastor, también equipo directivo, como les llamo yo, ancianos, diáconos, maestros.
todo aquel que sirve como ministro del Señor. Los músicos, los cantores, todos los que estamos en el ministerio, necesitamos cumplir un perfil de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Decimos amén? Vamos entonces. Mire, las cartas de Tito y de Timoteo, como le digo, son llamadas las epístolas pastorales porque tratan de las cualidades y los deberes de los ministros de la iglesia. Varios factores han llevado a algunos eruditos a poner en duda si las cartas, tal como las tenemos hoy día, fueron escritas personalmente por el apóstol Pablo. Este es un punto bien interesante que me llamó la atención y lo quise incluir. ¿Por qué? Porque en primera instancia, los viajes de Pablo que se mencionan aquí no concuerdan con los relatados en el libro de los Hechos, que terminan con Pablo encarcelado en Roma por 2 años. La única explicación posible de estos viajes en que se efectuaron con posterioridad a ese encarcelamiento. Entonces, algunos han dicho de que estas cartas no son escritas directamente por el apóstol Pablo, sino que un escriba, bajo la voz de Pablo, las habría escrito. Ahí lo vamos a ir analizando qué tan real y veraz es esta afirmación. Lo segundo, hay diferencias significativas en estilo, vocabulario y puntos de vista entre las cartas pastorales y las demás cartas atribuidas a Pablo. Como tercer punto, las doctrinas erróneas que aquí se condenan parecen provenir de un periodo posterior, que son posterior al tiempo en el cual fueron escritas estas cartas. Y como cuarto punto, la organización de la iglesia que aquí se presenta y la actitud que trasciende hacia los diversos ministerios parecerían corresponder a un periodo más tardío. O sea, hay una postura dentro de los estudiosos, de los eruditos, de los textos bíblicos, que señalan que esta carta, puntualmente la carta a Timoteo, no habrían sido escritas por puño y letra del apóstol Pablo, sino que fueron escritas posteriormente, sí reconociendo, por supuesto, de que la inspiración vino sobre Pablo, que fue él quien las entregó, quien las dictó, pero que no habrían sido escritas en forma directa por su puño y letra. Es una postura interesante que vamos a tener que también analizar durante el desarrollo de esta clase. Amén. Me están preguntando. Ahí sí. Ya. Entonces, sigamos. Ahora, ¿quiénes son los que defienden la otra postura? La otra postura. Mire, le voy a leer algo aquí. Los factores mencionados han llevado a diversas conclusiones, porque hay quienes sostienen que Pablo meramente sugirió la temática y dejó que el escribiente desarrollara y transcribiera estas cartas. Otros piensan que las cartas contienen algunos fragmentos que son auténticamente escritos por el apóstol Pablo, pero que fueron escritos luego de su muerte por algún discípulo fiel. Aún hay otros que llegan a la conclusión de que las cartas sí fueron escritas en el siglo segundo y que no conllevan información de primera instancia del ministerio de Pablo. Es decir, un poco hay divergencia en estas opiniones, ¿ya? Ahora, los eruditos que sí aceptan la autoría de Pablo explican los factores mencionados del siguiente modo. Mire, yo le leí primero los que están en contra, los que dicen que no fueron escritas por puño y letra de Pablo. Ahora vamos a ver los antecedentes de quienes sí señalan que fueron escritas por Pablo. Primero, Pablo fue liberado de la prisión y viajó extensamente por todo el Imperio Romano durante 1, 2 o 3 años, llegando quizás hasta la propia España en el occidente, antes de ser encarcelado nuevamente y terminar en martirio. Segundo, las diferencias de estilo y vocabulario surgen de las diferentes circunstancias, necesidades y propósitos en cada carta, o de mayor o menor grado de la intervención del amanuense en su composición. ¿Ya? Tercero, la similitud en muchos aspectos con los errores que combate en su carta a los colosenses. Por eso que señalan de que sí fue escrito porque apuntan un poco en el mismo objetivo de corregir aquellos errores que anteriormente había hecho a los colosenses. Y cuarto, no hay nada en lo que atañe a la organización de la iglesia que requiera una fecha posterior a la muerte de Pablo. Es decir, tenemos entonces dos posturas radicales. No sé si me están entendiendo el punto, pero hay quienes, algunos estudiosos, señalan que la carta a Timoteo no habría sido escrita por puño y letra de Pablo, sino que bajo la dirección de Pablo, pero habría sido por otros escribientes. Y tienen sus argumentos para eso. Pero hay otros que sí afirman fehacientemente de que fue Pablo quien las escribió y también presentan sus argumentos. Ahora, aquí yo quiero invitarles a que abramos un poquito el diálogo, no el debate, sí el diálogo, para que podamos un poco escudriñar eso.
En lo personal, y les transmito esto, pienso que esto es un misterio y como tal, no va a ser revelado sino hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Me entiende? No sé si alguno quiere abrir su micrófono y entregar alguna postura determinada al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fueron escritas realmente por Pablo o, tal como lo señalan algunos escritores, fue Pablo solamente quien las recibió la inspiración y las transmitió para que otros la escribieran? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, participen, por favor, para que no, para que aprovechemos el tiempo. Vamos, les abro la oportunidad. Cuelle. ¿Qué piensas, Samuelito? Parto por ti. Bendiciones, bendiciones. Es interesante, pastor, lo que usted habla y me río y a la vez me gozo, porque si bien el apóstol Pablo estuvo preso, pero siempre estuvo en las manos de Dios, aún estando en la cárcel. Así Entonces, es. él estando preso, mis hermanos queridos, él estando preso fue cuidado por un centurión que se llamaba Julio. Amén. Ese centurión, usted imagínese cómo es un soldado romano. Si los soldados, los que hicieron el servicio militar, ya son bruscos, violentos, te enseñan. O sea, un centurión es una persona dura, es un soldado romano. Pero, ¿sabe lo que dice en Hechos 27? Dice, mire, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta y embarcándonos en una nave, eh, Adrime- Adrimetena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y Mm. al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido. Aquí en la Reina Valera dice humanamente, pero en otra generosamente. ¿Qué es lo que Así es. pasó en ese periodo? Pablo le predicó de Cristo a Mm. ese centurión y ese centurión se entregó a Cristo. Entonces, ese centurión o ese soldado tenía un corazón generoso y le permitía que entraran a ver a Pablo y le permitían que le lleguen cartas a Pablo y le permitían que salieran cartas desde Pablo hacia la otra. Es lo que hace el Señor, aún estando preso, pero tenía privilegios que no todos los presos tenían. Así Entonces, es. si después gustan, busquen qué pasó con Julio, qué fue lo que hizo, pero sí, en el año 64 se escribió la epístola de Timoteo, ya creo que ya había salido de la prisión de Roma, pero están más o menos en el tiempo, porque en el 62 él estaba preso, pero no estaba preso de boca, él seguía predicando al Así Señor es. Jesucristo. A ver. Pero, o sea, podemos entender, mira, respecto a eso dice que los argumentos en contra de la autoría de Pablo más bien tienen un carácter de inferencia, es decir, están infiriendo que efectivamente es así. No tienen tampoco ninguna, no es una aseveración que tenga una evidencia literal, o sea, están sacando conclusiones nomás al ver todos los detalles que escribe. Por eso es que existen dos posturas tan radicales. Y respecto de eso tenemos que también entender que no existe algo de así oficial que pueda decir que Pablo lo escribió de puño y letra o que no lo haya hecho. ¿Me entiendes? Por eso que yo decía, ahora lo que tú señalas, Samuelito, es clave. El apóstol Pablo perfectamente pudo haber transmitido la enseñanza. Él transmitió la inspiración para que otro viniera y lo pudiera escribir. O sea, es un tema sumamente interesante en este sentido. Hermano Cristian, gusto saludarlo. Me alegro de verlo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Igualmente, Pastor. Bien ahí. Nos Escuchamos liberaron su un aporte. poquito antes del trabajo. No, no, yo estaba viendo las fechas, porque Ajá. Gálatas escribió entre el 49 y el 50, y en Gálatas 6:11 él hace un comentario y dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Y ahí se Buen están asumiendo punto. algunos que Pablo Eh, estaba como quedando ciego. Y, y como la otra carta está al 60, posiblemente también se afirman de eso, pero yo quería tocar el tema de que el autor es Pablo, la haya escrito o no la haya escrito él. a ver, Ese es eso el sí. tema.
una cosa es quien escribe la carta, porque recuerde que hay otra carta que también la escribe otra persona de confianza de Sí, Pablo, y lo nombran, pero sigue siendo el autor Pablo. Entonces, los que estudian se fijan en estos detalles, como dice usted, pero que tampoco son concluyentes, son temas que nosotros vamos leyendo y vamos viendo. Y con respecto al comentario, hermano Samuel, la ley romana es tan importante que hasta el día de hoy, a los presos se les permite también mandar su carta, sus cosas, y se sigue todavía esa, esa línea de la ley romana hasta el día de hoy. mm, Así que eso, pastor, pero yo creo que, como dice usted, Pablo puede haber dictado la carta, pero es el autor él, es el así autor es. de la Él carta, aunque recibió otro la haya escrito. o sea, la inspiración del Espíritu Santo la recibe Pablo. Él transmite la inquietud para que otros la puedan escribir. Y así es, sin duda alguna. Muy bien, o sea, ya llegó a la conclusión inmediata, por hermano Cristian, nos llevó a la conclusión del punto inmediatamente. Efectivamente, haya sido Pablo de su puño letra o haya sido que él la dictó, definitivamente el escritor de esa carta es el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Gracias por la participación. Dice, en 1 Timoteo, Pablo escribe desde un lugar no determinado, quizás desde Macedonia, eh, en virtud de lo que dice 1 Timoteo 1:3. Vamos rápido, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Entonces algunos podrían determinar que fue escrito en Macedonia o también en Nicópolis, por lo que dice en Tito 3:12. Vamos rápido, Tito. Aquí vamos exponiendo juntos. Vamos a Tito 3:12, donde dice cuando envíe a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Entonces ahí está nombrando, y algunos pueden determinar que la carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita o en Macedonia o en Nicópolis. ¿Ya? Sigamos. Y queda por probarse entonces, no, bueno, ahí quedamos bien. Timoteo se encontraba en Éfeso y aquí está. Expresa repetidamente su deseo y propósito de visitarlo. Ahí vemos en el 3:14 en el 15 y en el 4:13. Vamos a 1 Timoteo 3:14, donde le expresa el apóstol Pablo a Timoteo su deseo de visitarlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, a ver, en el 3:14, 1 Timoteo 3, ahí estoy, 3:14. Bueno, ahí le cita eso importante, pero en su deseo de poder visitarlo. El 15 le habla de su niñez y el 4:13. Veamos ahí para ir afinando todos los detalles. Ahí está. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, el deseo que Pablo tenía de ver a Timoteo. Ese es un buen punto también, que lo vamos a ir desarrollando. El vínculo de afecto que tenía Timoteo con Pablo, mutuamente. Cómo se amaban, cómo se reconocían, cómo se respetaban. Obviamente, Timoteo como discípulo honraba a quien era, en este caso, su maestro, y de la misma forma Pablo constantemente y en muchas oportunidades le expresa también su amor, lo trata como hijo, le habla con mucha ternura. Y eso también es una característica de un líder, aprender a amar a su gente y verdaderamente ser lo más expresivo en este sentido. Lo que demuestra que no estaba en la cárcel al escribir, se había asignado a Timoteo a una obra con serios problemas y si bien el apóstol tenía plena confianza en él, sentía que necesitaba de un consejo y ayuda para la supervisión de su labor. O sea, vemos entonces el apóstol Pablo, un maestro, un mentor, un líder, una persona que tenía un vínculo de afecto profundo hacia la persona de Timoteo. ¿Estamos claros? Y ahí vemos también el deseo que tenía de volver a verlo. Vamos con las características del libro. La carta enfoca en la iglesia y las cualidades y deberes de diversos ministros. Timoteo, que debe haber ocupado una posición de considerable autoridad e influencia en la obra en Éfeso, recibe instrucción cuidadosa y detallada respecto a cómo debe llevar a cabo sus deberes. Aunque no se le da título alguno, se le llama ministro, o sea, siervo, en el capítulo 4, verso 6. Vamos ahí. Y aquí donde
refuerza lo que habíamos hablado en la introducción. Ahí dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, entendemos con claridad que el ministro o la ministro del Señor somos personas que estamos llamados a servir. ¿Podemos decir amén a eso? A servir. Hay un libro de Charles Swindoll, que se llama Desafío a Servir. Y en la introducción del libro, no sé si los que tenemos un poco más de años ya recuerdan la serie Raíces. Yo me acuerdo cuando era niño que la daban de los negritos. Y había un personaje que se llamaba Quinta Cunte, ¿se acuerdan, no? Los que eran, o Kunta Quinte, al revés. Kunta Quinte, ya. Y en la introducción del libro Desafío a Servir, el autor Charles Swindoll hace una comparación con la característica que tenía Kunta Quinte con el llamado que nosotros somos para servir. Y él dice, un siervo del Señor tiene que ser aquel que da lo mejor sin esperar reconocimiento, que da lo mejor sin esperar un lugar de privilegio, que da lo mejor de forma desinteresada. Y cita este ejemplo, como en la película Raíces, dice. Y claro, ahora, obviamente nosotros sabemos que la esclavitud no era algo positivo, pero sí debemos entender que para nosotros debe ser un privilegio servir, y servir sin condiciones, servir con un corazón dispuesto, servir con un corazón entregado, y, y eso es algo que debemos comenzar a desarrollar de manera constante. Aquí decimos que el Señor nos ayude nomás en este sentido. ¿Ya? Timoteo tenía un tremendo desafío. Entonces es bueno señalar de que no existe el gran ministro, sino que existe el siervo. No existe la gran ministro, sino que existe la sierva del Señor, aquel que está dispuesto a servir. Poco puedo citar las palabras de María, cuando se presentó el ángel delante de ella, y ella al principio tenía temor, no entendía lo que pasaba, pero después cuando recibe la palabra del ángel, la escritura dice, he aquí la sierva del Señor. O sea, que se haga conmigo lo que Él ha determinado. Mira, ¿me permite sembrar una palabra en su corazón? Esto yo lo dije porque lo aprendí del pastor Samuel Jensen, que no había sido mi pastor cuando niño, antes de que yo llegara a la asamblea. Y él siempre decía, aquel que tiene aspiraciones ministeriales, escúcheme esto porque yo sé que entre ustedes hay muchos que tienen el deseo de servir a Cristo, ya sea en la enseñanza, en el pastorado, en el evangelismo. Y eso es algo positivo, es bueno. Ser motivados a eso es muy bueno. Pero es bueno entender que nosotros debemos disponernos a servir a Cristo, escúcheme bien, cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. ¿Podemos decir amén? No somos nosotros los que ponemos las condiciones. Ahora, es cierto, siempre van a haber personas sobre nosotros que nos van a estar guiando, que van a desarrollar la gracia. Me acuerdo que mi pastor Néstor siempre cuando hablaba de esto, él decía, los pastores tenemos que ser capaces de oler las gracias. Él decía oler, pero yo puedo decir observar, discernir, entender cuáles son las gracias que Dios ha depositado sobre las ovejas. Y de acuerdo a eso, disponer, organizar, administrar, abrir los espacios. Si vemos que un hermano tiene una gracia del Señor para la enseñanza, bueno, démosle la oportunidad para enseñar. Si hay algún hermano que Dios lo usa en la predicación, por supuesto, nuestro deber es abrir los espacios para que pueda desarrollarse en la predicación o en el evangelismo. Pero lo importante, hermano, es que la cualidad de esa persona debe ser una actitud de siervo, una actitud con un corazón humilde, dispuesto a hacer lo que Dios diga y no de acuerdo a lo que nosotros propios creemos. Hoy día hay muchos que hacen exigencias. Recuerdo que como broma, no sé, Samuel, si tú te acuerdas de Paco Palafox, ese que es como humorista cristiano mexicano, y él decía, depende de la ofrenda, es donde voy. O si no hay un vuelo en un avión en primera clase y un hotel 5 estrellas, entonces el Señor no quiere que vaya. Y hoy día, lamentablemente, hay muchos que tienen ese pensamiento, ¿me entiendes? Que ponen las condiciones para servir. Y no es así. Entonces, si alguna vez te invitan a predicar
hermano querido, y no hay ofrenda, gloria al Señor. Lo he vivido muchas veces, ¿me entiendes? Y gloria al Señor. Y con el corazón lleno de gozo de igual manera. Entonces, esos detalles, claro, nosotros hoy día ya hemos aprendido. Usted sabe que todas personas que yo invito a predicar que vienen de afuera, siempre se la atienden, los voy a buscar, los voy a dejar. Se prepara una ofrenda especial de amor para ellos, porque es un gesto de amor y de gratitud también. Pero hay ocasiones en que a lo mejor te van a invitar, usted me va a decir, pues todos saben que invitan a predicar, hermano, vaya con la bendición del Señor, y te van a dar la mano y te van a decir, muchas gracias, hermano. Y usted va a quedar gozoso igual, bueno, igual gozoso porque servimos a Cristo, po. Y recuerde que el que sirve al Señor, Él paga y él no es deudor de nadie, así que Él paga bien. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta cómo empezamos a entender y a cambiar un poco las expectativas de esto? Sigamos. Entonces, ministro del Señor, así fue llamado Timoteo. Y se enfoca en las cualidades. Aquí estamos. Aunque no se le llame ministro, o sea, siervo. El tenor de las instrucciones nos hace ver que ocupaba un lugar de autoridad. Ha de velar porque la enseñanza sea fiel al Evangelio. Vamos a 1 Timoteo 1:3. A lo mejor si alguien me puede ayudar con los textos también. Cuando dice, como te rogué en que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñaran doctrina diferente o diferente doctrina. ¿Usted cree que debemos nosotros defender la sana doctrina, hermano? Aquí nuevamente les invito a abrir el micrófono. De acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo. Ahí está, hermano, citando Romanos, que cuando hicimos la carta a los Romanos también lo vimos ahí, que Pablo le dicta la carta a Tercio, y Tercio había sido el escriba. Entonces es muy probable que en el caso de Timoteo haya sido exactamente lo mismo. Gracias, hermano Cristian, por reforzar esa enseñanza. Pero ahora, hagamos esta conversación. Usted sabe que a mí me gusta ir aplicándola al tiro, como buen profe, me gusta que usted aplique esta enseñanza a su propia vida. Así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe defender la sana doctrina, ¿nosotros también debemos hacerlo hoy día? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, abre su micrófono. ¿Y de qué forma? ¿Debemos defender la sana doctrina? ¿Y de qué forma? Vamos, vamos. ¿No? Yo creo que sí, ¿Ya? eh, sin como deformar lo que está escrito en la Biblia, o sea, no interpretarlo como a mi manera, sino lo que es de origen. ¿Ya? Y, y en nuestra vida cotidiana debemos aplicar siempre esa sana doctrina, o sea, como predicar con el ejemplo. Correcto. O sea, debemos defender la sana doctrina. ¿Y Yo pienso que sí. y de qué forma nosotros sabemos cuando una doctrina es de error, cuando una doctrina es de mentira? Cuando no está escrito en la Biblia. Ya, ese es un buen punto. Pero ¿sabe la mejor forma de distinguir cuando una doctrina no es bíblica es cuando nosotros conocemos la sana doctrina? Entonces tenemos la capacidad de distinguirla. O sea, esto, como usted bien dice, Alejandrita, esto no tiene un respaldo escritural, por lo tanto yo no lo puedo recibir, no lo puedo aceptar. ¿Me entiendes? Y hay cosas que son trascendentales en la vida, que pueden marcar nuestra vida cuando somos afectados por una doctrina contraria a lo que dice la Escritura. Por eso, Pastor, ¿sí? Periquita, yo también he escuchado que la palabra del Señor tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. correcto. Hay sectas que niegan o al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Yo Así creo que hay es. también esos errores cuando no está uno de los tres. Amén. Una buena forma también de distinguir que esa doctrina que estamos recibiendo. Ahora partamos de la base que doctrina es enseñanza. Es una enseñanza. ¿Me entiendes? Es un fundamento. Entonces, es tan importante que nosotros conozcamos, tengamos claros los principios de la sana doctrina para poder defender de forma adecuada esa sana doctrina, tal como el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, que tiene que hacerlo. Al marito, ¿cómo estás, marito? Gusto verte. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, hermano. O sea, sí,
¿verdad? Es cierto. Ahora, ¿cómo saber cuál es la sana doctrina? Como decían ustedes, porque hay muchas personas que dicen, no, la mía es la sana doctrina, no, la mía es. Y entonces, ¿cómo yo, siendo oveja, no siendo una, una persona más arriba en cuanto a unción, digo yo, ¿cómo sé que esa es la sana doctrina? Porque, claro, uno estudiando, pero ¿a raíz Sí. de qué? Digo, y de ahí la duda es importante, porque si yo no sé, si yo no dudo de lo que creo, realmente no sé lo que es lo que creo. Entonces, en ese sentido, yo no digo una duda mala, o sea, una duda No, estás hablando de que me, un cuestionamiento positivo. claro, Correcto. entonces yo me digo, si yo no dudo, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo mismo va a pasar ahora con los jóvenes, por ejemplo, que ahora los jóvenes tienen una situación académica mayor y la duda va a seguir incrementando. Mm. Entonces, el tema de los papás o las personas que tienen más experiencia, no pueden pretender que los jóvenes se contenten con lo que nosotros nos contentamos. Tú Y ahí está el... todavía sigues siendo joven, Mario. Tú eres joven todavía, Mario. Es que estás hablando como si fuera muy adulto. Tú eres joven todavía. No, dice que soy más o menos mediano. Eh, el, y eso, por ejemplo, no puedo pretender, por ejemplo, que mi sobrina se contente con lo que yo me contenté el día de ayer, porque su, su nivel de conocimiento va a ir aumentando. Bueno, mira, Y yo concuerdo con eso, de que obviamente las generaciones actuales van mucho más adelantadas que las generaciones nuestras. De hecho, una de las cosas que analizamos, por ejemplo, en el último diplomado que yo hice este año, que tenía que ver con psicología del estudiante, veíamos, por ejemplo, que los 15 años de nuestra generación, escúcheme esto, los psicólogos y los sociólogos están afirmando esto hoy día. En nuestra generación, de aquellos que tenemos 40, 45, hasta 50, en nuestra generación, cuando tú no tenías 15 años, tenía un desarrollo intelectual determinado, que hoy día los niños de 10 años han alcanzado ese mismo nivel. O sea, los 15 años nuestros son los 10 años de hoy día. Y eso demuestra que efectivamente hay un avance intelectual mayor. Si no, a un niño de 3 años, pásale un celular. Los niños de 3 años prenden la tele, prenden los equipos de música, usan el celular y le enseñan a los adultos. ¿Por qué? Porque van más adelantados en muchos sentidos. Ahora, eso del punto de vista puede ser punto de vista cognitivo, puede ser punto de vista a lo mejor intelectual, pero ojo, que los principios espirituales, hermanos, tenemos entonces que nosotros comenzar a formarlos también desde la más temprana infancia, desde que son pequeños. Entonces, lo que tú dices, Mario, es cierto. Vamos a tener cuestionamientos que si son cuestionamientos positivos nos van a hacer crecer y nos van a permitir desarrollar mucho mayor aprendizaje de la escritura. Y aquí rápidamente asalta la necesidad de dos cosas. Mire, y póngame atención a esto. La iglesia debe desarrollar un discipulado eficaz. Tenemos así que es, discipular a la gente, enseñarle a la gente. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso que yo he dado tanto énfasis a lo que estamos viviendo hoy día. Por eso que fue tan importante, por ejemplo, el seminario que vivimos el sábado. El domingo también fue hermoso el culto, pero el seminario del sábado fue netamente enseñanza. La pastora Alicia se mandó una clase, pero que yo me atrevería a decir que de una eminencia fue tremenda la clase, la enseñanza que entregó nuestra pastora Alicia el día sábado. Entonces, es importante que la iglesia cumpla el rol discipulador de la formación del carácter en todo hijo y en toda hija de Dios. Ahora, para eso también, y lo segundo, eso es lo primero. Lo segundo, hermano querido, es que nosotros estemos dispuestos a ser discipulados. Y aquí es donde estamos cogiendo. El domingo, en la mañana, y se lo digo con base porque contando las tortas y contando el trabajo con los niños, en la iglesia alcanzamos a reunir 170 personas, contando con los niños. Piense que 120 o 125 eran adultos que estaban en el templo y el resto, 40 y tantos, estaban en las clases. 125 adultos. ¿Cuántos somos hoy día? 23 participantes.
Entonces, la iglesia debe cumplir un rol discipulador, pero la hermandad tiene que estar dispuesta a ser discipulada. ¿Cuántos dicen amén? Puedo sonar muy duro, pero es así. Nosotros necesitamos aprender para poder entregar y tener claro cuáles son los principios de la correcta doctrina. No sé, Marito, si quería decir algo más. Sí, es lo mismo, temas discipulados. Cuando uno se da cuenta de que la gente, cuando uno no sabe, se da cuenta que el costo de la falta de discipulado tiende a ser mayor que el mismo discipulado. Entonces, yo veía en YouTube, por ejemplo, siempre me gusta ver el tema de apologética en YouTube. Y hay uno que me gusta mucho, que resulta que al final este hombre se terminó convirtiendo al catolicismo. ¿Sí? Pues, Y yo digo, ¿por qué? porque le faltó ¿Cuál es discipular. el punto de inflexión de que se convirtiera? Porque y al final yo veo los argumentos que dan a favor del catolicismo y yo me genera desconcierto cuando, cuando das argumentos y siendo que antes esos mismos argumentos los podía contradecir con su misma apologética. Y hoy día se rindió a Entonces, esos argumentos contrarios. entonces es como un tema de cómo volver atrás o un No hay tema más. de decidir no permanecer. Así es una tragedia. Ahora, mira, yo te puedo añadir una estadística que también me estremeció y me dolió hasta el alma. Un alto porcentaje de los que hoy día declaran ser testigos de Jehová, un alto porcentaje, hablamos de un 35, un 40%, antes fueron evangélicos. Y ahí tú dices, ¿qué faltó? ¿Por qué se rindieron a una doctrina tan contraria? Porque faltó discipulado, porque faltó estudio, porque faltó conocimiento. Y el pueblo se corrompe por falta de conocimiento. Ahora, el discipulado, ¿no? Como lo dijimos al comienzo, no es tan solo conocer la Biblia de tapa a tapa y ser un teólogo, no, eso tiene que bajar, lo que hemos recibido en el aspecto cognitivo tiene que bajar al corazón, al alma, y tiene también que ser una práctica diaria en nuestra vida. ¿Para qué? Para que desarrollemos vida de Cristo, carácter de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está lo primero. ¿Debemos defender la sana doctrina como el apóstol Pablo exhorta a Timoteo? Sí, perfectamente. ¿De qué forma debemos hacerlo? Y ahí está la respuesta en primera de Pedro 3:15. Alguien puede, y Marito dijo una frase súper importante, lo que es la apologética. Si usted quiere tomar nota de eso, a los hermanos, la apologética es la defensa de la fe, defender nuestra fe. ¿Entiendes? Defender nuestra fe, lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo. Te doy al tiro la palabra a Samuelito, pero ¿qué dice primera de Pedro 3:15? Pues ahí de memoria, Mario, ¿no? Si te Que las hay hay que de, defender si te las hay de, la cultura con diligencia, no, no. con... Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar eso. siempre preparados. Para presentar defensa. Exactamente, ese es el texto. Para presentar defensa, pero fíjense bien lo que dice ahí. ¿Debemos defender nuestra doctrina? Amén, gloria al Señor. ¿Pero cómo? Con También la pregunta mansedumbre. está ahí. Con mansedumbre, con templanza, con equilibrio. Escuche bien, usted no va a poder defender su fe a combo limpio. Como yo lo decía a la vez cuando tuvimos ese conflicto para el estallido social, ¿se acuerdan? Que a nosotros como iglesia nos afectó tremendamente y dañó a los jóvenes, dividió nuestra iglesia, el estallido social, porque yo di la orden y les dije a nuestros jóvenes que ellos no debían participar de eso, porque en la iglesia no se debe involucrar la política y que los cambios radicales que nuestro país necesita no se iban a hacer con la piedra en la mano. Y eso trajo una consecuencia grave en nuestra congregación. Y muchos incluso adultos se fueron en contra mía porque yo no había respaldado a los jóvenes. Hermano, a los jóvenes se les dio una palabra clara. Los cambios que nuestro país necesita no van a venir con una piedra en la mano, porque el apóstol Pedro es súper claro, vamos a defender nuestra fe, pero con mansedumbre, con templanza, con equilibrio, doblando nuestra rodilla,
orando al Señor, es que los cambios van a venir a nuestra nación. ¿Me entiendes? La transformación de naciones se hace en base a la oración y el clamor, no de otra manera. Entonces, vamos a defender nuestra fe, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el texto base de la apologética, de la defensa de la sana doctrina. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que defender la enseñanza correcta del Claro. Evangelio de Jesucristo. Samuelito, vamos. Igual hay Perdón, un, Marito, hay, dale. pues, No, dale, igual no. hay un tema, un problema con el tema de la apologética cuando dicen que la apologética es defender a Dios. Dios no necesita que lo defienda. No, por Dios se supuesto. defiende solo. Así es. Lo que hay que defender es la fe. ¿Y la fe de quién se defiende? Yo defiendo la fe de mí mismo, porque yo soy el que duda. Yo soy el Amén. que siempre está dudando ahí, estoy cayendo, necesito pararme. Entonces, cuando dice el Señor también que nadie me podrá separar del amor de Dios, eso no, ni lo principal ni lo protestar, eso quiere decir que ellos no me van a hacer tropezar, sino yo solamente soy el que tropieza. Amén. Entonces, So- eso es la apologética más que nada. Alimentarme yo de la palabra de Dios, de Dios, y del Dios de la palabra, no hay que amar más la palabra de Dios que el Dios de la palabra. Como digo, poder, como tú lo señalas también, y en eso estamos completamente de acuerdo, saber dar una respuesta adecuada cuando nos corresponda dar defensa de nuestra fe. Amén. Samuelito, y creo que la hermana Elizabeth había bien levantado la mano, ¿no? ¿En delante? Samuel y después la hermana Elizabeth. Dale. Pastor, solamente de repente tengo como aprehensiones de repente, como que me queda cosas dando vueltas en la cabeza. Cuando uno de los daños o una de las causas que ha causado más daño a la Iglesia de Cristo, creo yo, me exhorta si estoy equivocado, es la teología traspasada. Es lo que uno aprende, Ah, correcto. lo que, Sí. lo que aprende de otro, lo que Buen aprende de punto, otro, sí. lo que aprende de otro, pero no a una base escritural. Por Sí. ejemplo, yo sé que todos los hermanos más de alguna vez han escuchado decir, donde hay dos o tres congregados, mi nombre, Dios está en medio, ¿cierto? Sí. Así lo dice la Biblia. Pero, ¿cuál es el contexto de ese texto? Ese contexto es para discipular, o sea, para disciplinar a una Así es. persona, a un creyente. No significa que vamos a estar aquí reunidos, Dios está en medio, sino que está hablando de un contexto de disciplina. Entonces, la teología traspasada, ¿qué dicen los hermanos? No, reunámoslos nomás, y total, habiendo dos o tres congregados en el nombre de Cristo, Dios está en medio de nosotros. Y no es tan Sí. así. Y eso genera Entonces, divisiones, genera contiendas, genera claro, pleitos. eso yo lo estoy tomando como un ejemplo de la Correcto. teología traspasada, ¿ya? Eh, Ahora, cuando dicen, no sé si han escuchado alguna vez que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita al llamado. ¿Cómo encuentran eso? Tiene su lado positivo y su Suena, lado negativo. suena bonito, Suena bonito, sí. suena bonito. Pero, por ejemplo, yo mirando la vida del apóstol Pablo no es así. Mm, El apóstol Pablo fue un hombre instruido y después le salió el Señor al camino. correcto. Por lo tanto, yo me reconozco, pastor, yo no soy el más espiritual no, para nada. Yo estoy atrás al último, Eh, de cuando hablan de jerarquía espiritual. Me considero al último, de verdad. ¿Por qué? Porque no soy un hombre tan efusivo espiritualmente. Que pueda, no sé, desarrollarme algún un don ministerial o un profesión, don o algún otro tipo de don. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que por algo hay que empezar. no me- Empecemos estudiando la palabra del Señor. Empecemos por eso. O sea, yo me lo aplico. Si yo no soy tan espiritual como otras personas, pero por lo menos hay un interés de escudriñar la escritura. Puede pasar un día que venga no sé, el Espíritu Santo
y haga una llenura o haga un renuevo, pero por algo hay que empezar, Amén. por amar la palabra de Dios. El otro día en la reunión de varones hablamos y decía un hermano que la clave, en Juan capítulo 15, decía que la clave es permanecer. Así Está es. correcto, pero hay un copulativo ahí, hay un y, hay otra, ¿cómo poder decirlo, pastor? De repente no tengo mucha palabra. Una verdad añadida, algo que falta ahí. Hay algo que falta. Mm, ¿Por qué? mm. Porque si bien la clave está en permanecer, dice, si permanecieres en mí y mis palabras en Eso, vosotros. sí, O sea, hay algo que está a medio, faltaba otro. O sea, así las es. palabras en nosotros. Entonces, Amén. yo me gozo por los que están constantemente y fielmente los días martes, porque por algo hay que empezar Gloria en al el Señor. estudio de la palabra. Y en cuanto a la apologética, pastor, claro, en Judas capítulo 20, en Judas 1:22, en Judas 1:3, en Timoteo, en Pedro 3:15, Corintios 10:5, son muchos pasajes que hay acerca de cómo podemos nosotros defender nuestra fe. ¿Cierto? Mm, En Tito 1:9 también hay otro, sí, también. en Tito 1:9 hay otro pasaje escritural también acerca de cómo debemos defender nuestra fe. Entonces, y tenemos que estar preparados para poder saber cuándo hay un ataque o cuándo hay una falsa enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo, esa es ¿por qué le escribió a Timoteo la primera carta cuando Timoteo se encontraba en Éfeso? Ya era pastor. Incluso también le dice, aviva el fuego del don de Dios, Timoteo, avívate, porque el carácter era medio pasivo. Y le Mm, empieza a hablar la falsa enseñanza y el gnosticismo que se estaba generando en esa iglesia. ¿Qué es lo que es un gnosticismo? Decían que el gnosticismo dice que la muerte o la muerte de Cristo no era suficiente, sino que había que agregarle algo más. así es. Mira, Eso, todo lo que tú señalas a mí viene, lo mismo que hermano Cristian, Marito y todos los que han aportado, viene a complementar lo que estamos aprendiendo hoy día. Y podemos llegar a la conclusión, de acuerdo a lo que decía nuestra hermana Alejandra, apegarnos estrictamente a lo que Dios establece en su palabra. Usted y yo tenemos la revelación escrita más segura. Por lo general, las doctrinas de error vienen por aquellos que dicen tener nuevas revelaciones. A nosotros no nos hace falta una nueva revelación porque ya tenemos la palabra profética más segura. Y eso es algo que usted tiene que entender en su corazón. Hoy día se levantan incluso dentro de nuestras iglesias y a nosotros también nos ha pasado. Y tenemos gente que, no, que Dios me reveló esta verdad, que Dios me... Hey, escúcheme bien, nosotros estamos establecidos en lo que la Escritura dice. Aquí tengo la palabra profética, no necesito esta revelación. Si hay algo que le tengo que pedir a Dios, que Él me revele esta palabra, que me inspire de acuerdo a esta palabra y que ilumine mi vida de acuerdo a esta palabra. Y ahí es suficiente. ¿Se da cuenta? Entonces, si vamos a defender nuestra fe, hagámoslo con mansedumbre, hagámoslo con templanza. Ahora, respecto a lo que tú decías, Samuelito, mira qué buen detalle eso de las enseñanzas que han sido traspasadas a través de las generaciones. Es como el juego del teléfono, siempre se desvirtúa cuando va en el camino. Y nuevas doctrinas se han establecido por errores, simplemente por interpretaciones equivocadas. Entonces, es tan importante entender los contextos completos, que es lo que estamos haciendo ahora. Conocer la profundidad del libro antes de estudiarlo. Entender en qué condiciones fue escrito. Entender qué estaba experimentando el apóstol Pablo, hacia qué apuntaba, cuál es su objetivo principal con esta palabra. Entonces, ya nos va aclarando un abanico de opciones y nos muestra una verdad profunda respecto a lo que Dios quería decirnos y enseñarnos en esta palabra. Entonces, debemos defender la sana doctrina. No contenciosamente, no vamos a pelear, no nos vamos a enemistar con nadie, pero sí con mansedumbre y con templanza, con tranquilidad, con paz, vamos a defender nuestra fe. ¿Podemos decir amén? Y un punto bien importante también respecto a lo que tú decías, Samuel, y lo que señalaba Mario también delante. Es labor de la iglesia entregar las herramientas necesarias. Al tiro le doy labor de la iglesia entregar a la hermandad las herramientas necesarias para que crezcan.
¿Me entiendes? Debemos aprender, y ahí está la labor de la iglesia. Una iglesia que no discipula es una iglesia que no tiene futuro. No vamos a tener futuro si no somos capaces de discipular. ¿Por qué? Porque para discipular a otros, primero yo tengo que ser discipulado. Para enseñar a otros, yo tengo que ser enseñado. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a movilizar, porque lamentablemente hoy día, y lo veíamos con el simple ejemplo de lo que estamos acá, necesitamos nosotros poder ser discipulados y formados y tener las herramientas en nuestras manos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Ahí la Clovita dice, debemos fijarnos en todo cuando leemos un versículo bíblico, en el contexto, en la época, en todo. Y efectivamente es así, Claudia. Tenemos que entender el contexto completo de la palabra. Si lo sacamos del contexto puede ser un error garrafal y así nacen las doctrinas equivocadas también. Carmencita, a mí me gusta, usted sabe, cuando todos participan. Sí, en Primera de Pedro 15 es el texto que dio usted delante. Ujú. La versión que yo tengo de esta Biblia dice: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Amén. Eso es lo, Qué buena eso señal. Gracias por es. aclararlo. Súper bueno. Súper bueno. Gracias, Carmencita. Porque esa versión nos aclara mucho más el punto. ¿Te das cuenta? Ya, Sí, defendamos nuestra fe. Sí, hagámoslo sí. fervientemente, pero hagámoslo de forma respetuosa, de forma amable, de forma cordial. ¿Bien? Sigamos. Hermana Anita, perdón que no le había dado la palabra adelante. Usted quería decir algo también. Bueno, ya está, como todo dicho. Todo lo que se dijo es como, realmente es eso, o sea, usted decía cómo defender o cómo saber si es una sana doctrina o no. Y yo creo que, como dicen, es estudiando, aprendiendo de lo que está la palabra de Dios, que nos revela, o como decía la pastora Saulo, estar iluminados con el Señor. Y la palabra de Dios nos ilumina. Y eso es para todo, porque hasta los niños más pequeños, a Amén. veces nos preguntan ciertas cosas los hijos y uno tiene que guiarse con la palabra y a través de ciertas cosas decirle unas cosas tan simples como hoy día las nuevas ideologías, o de las formas de cómo enfrentar la vida, cosas tan cotidianas que se dan hoy día entre dos hombres y dos mujeres. ¿Ya? Yes. Entonces, que hoy día normalizan todo eso, entonces uno, desde ya, de lo que dice la palabra de Dios y de lo que nosotros hemos aprendido, Algo pasó con la señal Quedó de sin internet. internet. Sí. Bien, Alita, sí, entendemos lo que nos señalaba y se nos quedó un poquito. Miren, en virtud de la hora, yo les hago la siguiente propuesta porque nos quedan puntos bien importantes, partiendo, por ejemplo, el problema doctrinal de Éfeso, que fue un poquito lo que estábamos viendo ahora, porque el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a defender que Dios la instaló verdad. hombre y Ahora sí, mujer, y eso es, o sea, y eso ups, ahí tenemos una problemática con la señal. Bueno, ahí esperamos que lo pueda solucionar la manelita. Y veíamos, por ejemplo, que el problema doctrinal tenía que ver mucho con la falta de enseñanza. Pero después viene el testimonio de Pablo. Yo creo un poquito más rápido para aprovechar antes de las 10, que dice que Pablo se reconoce, y un poco lo que también decía Samuel, que yo también comparto plenamente. Nosotros no somos los mejores, no somos los grandes ministros, no somos aquellas personas que a lo mejor podríamos decir que lo sabemos todo. Por una gracia del Señor, a lo mejor hemos alcanzado algún nivel de aprendizaje, pero todavía nos queda mucho más por aprender. Y el apóstol Pablo, ahí que está conmigo, en 1 Timoteo 1:12 hasta el 17, él reconoce su condición. Y dice, yo fui escogido ministro. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Señor, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero él reconoce su condición. Entonces aquí hay un punto re importante.
como nos hablaba el domingo el pastor Francisco, nosotros miramos hacia atrás no con nostalgia para volver atrás, sino que para agradecer de dónde el Señor nos sacó. ¿Me entienden? Pero de ahora en adelante ponemos la mirada hacia arriba. Y el apóstol Pablo dice, yo antes fui blasfemo, antes fui perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto a mí me encanta y me identifica, porque dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mira la condición del ministro. Pablo, con la estatura espiritual que él tenía, siendo el último de los apóstoles, que tuvo el privilegio de ver a Jesucristo resucitado cuando se le presenta ahí en el camino a Damasco, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de dones, de capacidades, él dice, yo soy el primero de los pecadores. Entonces, esto nos enseña, hermanos queridos, que la actitud del ministro debe ser una actitud de humildad, de sencillez. ¿Me entienden? Entonces, aquí, después de esto que el apóstol Pablo da su testimonio, también exhorta a Timoteo y le dice, este mandamiento, hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y menciona dos personajes, a Himeneo y Alejandro, y él dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Suena duro, suena fuerte eso también, pero la verdad es que hay personas que lamentablemente ya una, dos, tres, hasta 10, muchas oportunidades, pero su corazón soberbio, su corazón ingreído, no les da la oportunidad de poder quebrantarse delante del Señor. Y eso también lamentablemente va a seguir pasando en muchas de nuestras congregaciones. Hay personas que viven crisis, que pasan una, otra y otra, y no aprenden. Y no aprenden. Y el Señor tiene que seguir doblegándolos, tiene que seguir quebrantándolos para que puedan doblar su corazón delante del Señor. Pero usted y yo no, necesitamos ser humildes y reconocer que todo lo que hemos alcanzado y todo lo que tenemos es por su pura gracia y por su pura misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y eso es lo que el apóstol Pablo está estableciendo. Yo fui recibido como ministro no por mis propias capacidades, porque antes era blasfemo, antes era injuriador, antes vivía perdido, pero por la gracia del Señor, hoy día soy considerado un ministro del Evangelio de Jesús. Amén. Qué lindo, qué linda reflexión esta. Hermano Cristian, nos quedaría una más para terminar y vamos a tener que dejar pendiente para la próxima semana. Cristiancito. Amén, amén. Yo estoy de acuerdo en todo, pero también la escritura nos dice que nosotros no tenemos que tener una opinión muy alta de No, nosotros por mismos, supuesto. y todos debemos saber, ¿cierto? Eso que dice el hermano Samuel y que dice usted, que no somos los primeros, no estamos Amén. nunca, Así es. no estamos en el primer lugar. Pero sí, yo desde mi lugar, voy a poner un ejemplo, debo honrar al hermano Samuel por lo que Dios hace con él, Así es. por lo que Dios hace con él, por la gracia que puso Mm, en él. Y eso, y eso hace que los ministerios de la iglesia funcionen, que funcionen los ministerios para que la iglesia pueda empezar a caminar. Porque si todos decimos que está bien, y está bien que lo sintamos, si todos decimos, no, yo soy el último, yo soy el último, yo soy el último, nunca vamos a decir, oye, el hermano Samuel nos puede enseñar, o el pastor nos puede enseñar, o el hermano Vladimir nos puede ayudar en esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que, como dice usted, aprender a mirar de los hermanos, a así mirar de los es. hermanos. Sí. Fuimos llamados, como dice el apóstol, a un ministerio y eso, o fuimos llamados solamente para ser hijos de Dios y con eso nos debiese alcanzar para todo, pero también están los doblemente llamados que dice Pablo, que lo han llamado para edificar la iglesia, los dones, todo lo que nosotros podamos hacer, toda virtud que el Señor ha puesto en nosotros no es para nosotros, es para la iglesia del Señor, es para nuestros hermanos. Amén. Por la Y edificación del cuerpo de Cristo. estamos en el último minuto, estamos en el último lugar, ¿cierto? O de los primeros, como dice el apóstol, de los pecadores, pero también honramos a nuestros hermanos que nos bendicen, que nos enseñan, y eso también es importante. Amén. Pero ahí está el desarrollo de la humildad y la dependencia. Lo que usted señala es súper real y asertivo. Nosotros reconocemos que en nuestra vida no hay ningún atractivo especial.
y que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia del Señor. Siempre digo, el Señor nos manda a brillar, nos manda a hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces uno dice, pero Señor, si yo no tengo ni un brillo, entonces ¿cómo voy a brillar? Con la luz de Cristo. Es por Él, ¿me entienden? Es Él quien debe brillar en mí. Es Él quien me brinda capacidades, destrezas, talentos. Es Él. Hace unos días una joven me decía, pastor, me dijo, es que yo canto bien, a mí me gusta cantar y me he preparado, aprendí a la respiración y todo. Me gusta hacerlo bien, pero me complica cuando la gente me elogia por eso. Entonces le dije, mira, hijita, tranquila, le dije yo, cuando la gente te elogia a ti, que cantaste lindo, que lo hiciste bien, está glorificando al Padre. Es porque Él te dio ese talento a ti, porque Él te regaló esa capacidad a ti. Entonces, sin saberlo, lo que los demás están haciendo, están dando gloria al Señor. ¿Entiendes? Entonces, no nos compliquemos por eso. Cuando efectivamente debemos dar honra a quien merece honra. Usted me escuchó antes, por ejemplo, la gracia que el Señor depositó sobre Francisco Rete. Y creo que fue certero haberlo invitado para el culto de aniversario, porque trajo una palabra que edificó el cuerpo de Cristo. Tremendo hombre de Dios, de testimonio. Cuando la pastora Pati habló de nosotros y dijo, Dani y Anna tienen un muy buen testimonio en la asamblea, bueno, gloria al Señor por eso. No son nuestras capacidades humanas, ha sido porque por la experiencia que hemos desarrollado en Cristo. Entonces, reconocer las gracias, reconocer los talentos, pero también reconocer que todo eso es por pura gracia y por pura misericordia. Y como dice mi pastor Walter Serante, siempre dice, y a su nombre es gloria. La gloria es para Él, ¿me entiendes? Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy es por ti. Eso dice el apóstol Pablo. Si algo bueno hay en nosotros, si hay virtud alguna, si hay algún talento especial, es por la pura gracia y por la misericordia del Señor. Si nos mantenemos ahí, vamos a hacer también edificación al cuerpo de Cristo. Mire, quedan 8 minutos. Terminemos con este último punto, en la oración pública. Estamos viendo ahora la estructura del libro. Ahí en el capítulo 2, del verso 1 al 7, si lo tiene ahí, dice que el apóstol Pablo exhorta a hacer rogativas, oraciones y peticiones, y yo siempre destaco eso, todo es con acción de gracia. Cuando el apóstol Pablo motiva la oración, no dice preséntense con un pliego de peticiones delante del Padre, no, dice hagan oraciones, presenten sus peticiones, pero no se olviden de agradecer, no se olviden de ser agradecidos, con acción de gracia por todos los hombres. Y aquí los motiva a orar por las autoridades. ¿Se fijan? Hay gente que a lo mejor habla mal de sus autoridades porque no está de acuerdo. Y efectivamente yo puedo estar en desacuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado en nuestro país. Puedo estar en desacuerdo porque todavía tengo que pagar un plan de ISAPRE tan caro que al final no me da ningún beneficio consistente. Estoy en desacuerdo después de que las personas ahorren toda su vida y después tengan pensiones miserables. O sea, podemos estar en desacuerdo. ¿Se fijan? Estoy en desacuerdo de que las autopistas han ganado 5 o 6 veces más de lo que invirtieron como resultado de la usura del TAC, por ejemplo. O sea, son cosas con las cuales estamos en completo desacuerdo. Pero eso me tiene que llevar a mí a orar justamente por nuestras autoridades. Hoy día que hablaba con un alumno, con un chico de octavo, y él me decía, pero tío Dani, ¿por qué? A raíz de algunos problemas que habían tenido de conducta otros de sus compañeros. Y dice, si antes los expulsaban a los que... Yo le dije, pero hey, hoy día la ley no nos permite expulsar a nadie. No podemos ni siquiera suspender porque el separar a un niño de sus clases es una vulneración de derechos. ¿Pero cómo? Y bueno, esas son las leyes que hay ahora. Entonces tenéis que reclamarle a los que hicieron la ley, le dije yo. Nosotros no podemos sacar a nadie. Pero sí podemos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Oremos por quienes están en eminencia. ¿Para qué? Para que ellos tomen decisiones sabias. Por los que están en eminencia, dice, por los reyes, por todos los que están. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y con toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Mire, no es tan solo quejarnos por el aumento de la delincuencia, debemos orar para que Dios ponga su mano y la delincuencia retroceda en el nombre de Jesucristo.
¿Cuántos dicen amén a eso? No es tan solo orar por la inseguridad que se vive en nuestro país, no, es proclamar, Señor, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. ¿Se da cuenta? No es solo reclamar, nosotros debemos también orar y actuar de acuerdo a esa verdad. Entonces el apóstol Pablo exhorta a una oración pública. Y terminamos con esto. Vamos a dejar lo que sigue para la próxima semana, pues ya te van a hacer las 10. Pero el otro día veíamos cómo era la oración eficaz. Porque el apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ustedes mismos sacábamos las conclusiones. Primero, una oración que se hace en dependencia y en humildad, no con reclamos. Yo sé que un poco lo que decía Samuel delante, estas enseñanzas heredadas. Y hay gente que no, que yo le reclamo al Señor, le reclamo. Y yo le digo, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que reclamarle a Dios? Si todos los que se acercaban al Señor se acercaban con un corazón humilde. Y podemos citar, y a mí me emociona, por ejemplo, la experiencia del leproso que se acercó a Jesús. Y cuando Jesús le pregunta qué quiere, Señor, si quieres puedes limpiarme. Una humildad tremenda en el corazón de ese hombre. No le exigió, no le reclamó, no le demandó, sino que con humildad, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, yo te lo pido. La mujer sirofenicia, cuando Jesús le dice, no es lícito dar el pan a los perrillos. Y la, humildad la mujer humilde le dice, Señor, sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Actitudes sencillas, quebrantadas delante del Señor. Hermano, sin exigencia, sino que reconociendo que Él es Dios. Y podríamos citar a muchos, Daniel, Nehemías. El capítulo 1 de Nehemías nos enseña una oración, también un ejemplo de oración. Porque dice, yo hice duelo, hice lloro, me quebranté, pero comienza su oración diciendo, tú eres el Dios que cumple el pacto desde la eternidad y hasta la eternidad. Eres un Dios grande, fuerte, temible. Es decir, reconoce las cualidades de nuestro Dios. Tú eres aquel que inclina su oído, que extiende su mano. Entonces, hoy día nosotros no podemos llegar a hacer exigencia. Esa es una oración eficaz. Una oración que no se hace en cuanto a nuestro conocimiento y a nuestra sabiduría humana, sino que una oración que se hace en el nombre de Jesucristo. Es por Él. Él es nuestro mediador. No lo hacemos nosotros livianamente, sino que, y vuelvo a repetir, sin exigencia, sino que todo es a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una oración que se hace con fe, decían los hermanos también la semana pasada. Una oración que se hace creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que le busca debe saber que Él es real y que es galardonador de los que le temen, que se hace con fe. Y lo último, una oración, escuche bien, que se sujeta a su perfecta voluntad. Romanos 12 dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces yo puedo decir, Señor, tú sabes lo que yo quiero, conoces mis deseos, pero por sobre todo eso yo doblego mi vida a tu perfecta voluntad. Y esa es una oración que va a tener resultados, sin duda, resultados extraordinarios. Amén. Vamos terminando, Marito. Una última frase ya para terminar. Más que nada una pregunta. Y como directo, estoy abierto al mismo tiempo. Acuérdate, no lo sé todo, pero en unos videos, siempre veo videos. Entonces, yo veo, por ejemplo, el Pastor Soto. Ah, qué rico. No, pero indistintamente de la persona que esté ahí. Ya, dale. Cuando intenta predicar al panel de tele, por ahí, y dice, la Biblia dice, y las personas no están interesadas en leer la Biblia, en escuchar lo que dice la Biblia. Hace concluir que la Biblia bajó para la gente, bajó de tener un puesto de autoridad a uno de persuasión y al final termina siendo solamente de consulta, y ni siquiera eso. Entonces, lo que pasa es que lo que él entrega con sus palabras, aún citando la Biblia, lo niega con su comportamiento. Entonces él es inconsecuente. No, sí,
claro, e indistintamente de la persona. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, la Biblia dice esto, pero al final la gente no está interesada en saber lo que dice la Biblia, por un tema de rechazo, simplemente. Claro. Es que ahí está la sabiduría. Y, Dale, y, tenía la y pregunta para fue, yo. y fue decayendo en autoridad la Biblia, y al final yo digo, ¿cómo yo, cristiano, eh, claramente el Espíritu Santo hace su labor, pero yo como cristiano, ¿cómo puedo maximizar los recursos como para llegar a una persona que no está interesada en saber lo que yo quiero decir? Sí. Mira, hoy día, Mario, en el ámbito profesional, y esto a lo mejor es para todos, ya como tal vez la última frase, siempre se utiliza una cita, una enseñanza, alguna frase que tenga, obviamente, relación con la temática que estamos hablando y que tenga una base de experiencia. Por ejemplo, mira, en educación siempre se ha usado expresión de Vygotsky, se ha usado expresión de diversos autores para respaldar un concepto de educación determinado. El constructivismo y distintos puntos de métodos de enseñanza, y siempre tiene que haber un respaldo. La cita que dio Samuel delante, cuando dijo que hay una frase muy común dentro de la iglesia que dice que Dios no busca a los capacitados, sino que capacita a los llamados, o no llama a los capacitados, sino que capacita a quienes ha llamado. Esa fue una frase de Jim Elliot. Jim Elliot, uno de los grandes misioneros de la historia, un hombre que fue masacrado en la tribu de los Aucas en el este del Ecuador en 1960 60 y tanto, misionero norteamericano, él dio esa frase en un contexto de que los que estaban con él, y él mismo reconocía que no tenían la mayor capacidad, pero que estaban ahí por un llamado del Señor. Entonces, claro, muchos después lo desvirtúan. Entonces, ¿por qué te uso este ejemplo? Porque siempre una cita que tenga experiencia es una frase célebre. Entonces, si nosotros usáramos la Biblia con un inconverso, pero lo usáramos de la forma correcta. Por ejemplo, en lugar de citar la Biblia, ¿por qué no decir estas palabras son del maestro? ¿Escuchaste al Mati Fernández el sábado? Sí, Mira, él dijo, y le dijo a todos, al Monumental lleno, ahí estábamos todos de blanco disfrutando al Mati Fernández. Y resulta que el Mati dice, si ustedes siembran lo bueno, van a cosechar lo bueno. Ese es un precepto bíblico. Y el Mati no dijo, dice la Biblia, no dijo así, sino que les dijo, claro. ustedes siembran lo bueno, van a cosechar lo bueno. Entonces, podemos, y ahí es donde está la gracia del Señor. Para el mundo, hoy día, claro, la Biblia ha perdido su validez y su autoridad, y yo creo que en cierta manera por la falta de testimonio de muchos cristianos. Pero para nosotros sigue siendo nuestra mayor regla de fe, de conducta, sigue siendo la palabra inspirada, sigue siendo nuestra máxima autoridad, y eso debemos valorarlo, cuidarlo y defenderlo, hasta el último día, bonito. No sé si te respondo la pregunta, pero En ese mismo contexto también, porque uno a veces tiene que leer ciertos libros que, por ejemplo, libros cristianos y también a veces no cristianos también, o sea, mm, y le dan autoridad a uno. Por ejemplo, yo me leí hace un tiempo El Anticristo de Nietzsche. Le doy el spoiler, es una basura de libro, así que por favor, no lo lean, por favor que no lo lean. no lo lean. No tanto por un tema de contenido, porque es derechamente anticristiano. O sea, Claro, sí, pues. eh, yo esperaba que, no sé, que camuflaran más el tema de la mentira, sino que derechamente los cristianos son feos. Así de simple. Mm. Y hay una persona puede ver la autoridad con la que se ampara la gente que no es cristiana, por ejemplo, y no le da mayor énfasis o mayor profundidad a la fuente, no tanto así con, por ejemplo, la Biblia, que como nosotros como cristianos necesitamos dar una mayor profundidad Amén. en cuanto al griego, en cuanto al hebreo, en cuanto al contexto, en cuanto a la época.
Y uno se da cuenta que si bien la, la profundidad del mundo, o por decirlo de alguna manera, es poca, es muy superficial. No estamos luchando en cuanto a contenido con el contenido del mismo, valga la redundancia, sino con la soberbia y con la arrogancia del mismo Amén. mundo. Sí, Marito, disculpa que a lo mejor te apure un poquito, pero es que ya son más de las 10, entonces necesitamos Eso cerrar, no es. pero te di respuesta a tu inquietud, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, mira, para cerrar esta clase de hoy, porque vamos a quedar pendientes para la próxima semana, y no se la pierda, porque vamos con el atavío de las mujeres, ¿eh? Entonces a las hermanas les va a interesar. A nosotros también nos va a interesar. Entonces, yo agradezco la intervención de Mario, de Samuel, de hermano Cristian, de cada uno de los que participaron, mi hermana Carmencita, mi hermana Eli. Todos construimos juntos esta enseñanza, con sus experiencias, con su testimonio. Pero al cerrar esta clase, la primera clase de 1 Timoteo, quedémonos, por favor, con este llamado a la intercesión. Nosotros vamos a ser una iglesia que ora, que busca el rostro de Dios en un clamor. Quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos conmigo y que pongamos en práctica esta enseñanza. Estos últimos minutitos que nos quedan, que podamos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, él nos exhorta ante todo a levantar oraciones, rogativas, peticiones y todo con acción de gracias en esta hora. Y nosotros levantamos nuestra voz delante de ti, Dios de los cielos, para clamar y presentar, Señor, cada una de nuestras necesidades, tanto necesidades personales. Y yo le invito a que tome un par de minutos ahí para decirle a Dios, Señor, esta es mi necesidad personal. También nuestras necesidades familiares. Tal vez nuestra necesidad personal sea, Señor, ayúdame a superar mis debilidades, ayúdame a ser santificado, ayúdame a ser perfeccionado en mi carácter, en mis actitudes, en mi personalidad. Necesito ser perfeccionado. Tal vez nuestra necesidad personal puede ser una fuente laboral, puede ser también la paz en mi hogar. Señor, hay tantas necesidades que tal vez están en lo oculto de nuestro ser, escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Y tu palabra nos motiva y nos exhorta a elevar una oración, una petición, una rogativa delante de ti. Y todo esto es con acción de gracia, dándote gracias porque tu oído está atento, porque tu brazo de amor no se corta. Y en esta hora, Señor, te pedimos desde el alma, responda a nuestras peticiones personales, familiares. Señor, y de esa misma forma orar, como dice el apóstol Pablo, por los que están en eminencia. Y queremos aprender a orar en esa dirección, orar por nuestro presidente de la República, por su familia, para que ellos vuelvan su mirada hacia ti, para que se arrepientan de sus pecados, para que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. Oramos por los ministros de Estado, oramos por los generales de las Fuerzas Armadas, oramos por los jueces de la República en esta hora. Oramos, Señor, porque queremos vivir en un país donde hay equidad, donde hay justicia, donde hay verdad, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, por los parlamentarios. Clame conmigo, levante su voz, porque muchas veces nos quejamos de los abusadores que son, de los robos que ocurren en esos ambientes, pero para que eso se termine, nosotros podemos levantar nuestra voz delante de ti, oh Dios, y decirte, Señor, usted intervenga ahí en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados. Oramos, Señor, por este panel de expertos que están revisando la Constitución, para que todo sea guiado por tu Espíritu Santo, para que usted se acuerde de nuestro país, porque queremos vivir quieta y reposadamente, con toda piedad, con toda honestidad. Clamamos, Señor, delante de ti, obedeciendo la voz de tu palabra. Vamos, aplique conmigo la enseñanza que hoy hemos recibido y levantamos nuestra voz delante de ti por quienes están en eminencia, al orar por nuestro presidente, por el gabinete de ministros, al orar por los jueces de la República, por los generales de las distintas ramas del ejército, por la policía de investigaciones, a orar por los parlamentarios, oramos también por los intendentes regionales, por los consejeros regionales, por los gobernadores, por los alcaldes, por los concejales. Oramos, bendito Dios, por todo aquel que tiene un cargo de eminencia. Señor, en mi caso oro por mi director del colegio, oro por los directivos, Señor, de la Corporación Municipal de Maipú, y cada uno de mis hermanos puede presentar su jefatura delante de ti y rogarte, Señor, que usted tenga misericordia de estas personas, que se vuelvan a
ti, Señor, que te sirvan, que te conozcan, que sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que no tan solo sea un conocimiento humano, sino que podamos verdaderamente poner en práctica la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias por mis hermanos que con humildad también en el corazón y todo, yo también, Señor, con sencillez reconocemos que necesitamos aprender mucho más de ti. Por eso estamos aquí, porque necesitamos más y más de tu sabiduría y de tu gracia. Necesitamos, Señor, de tu toque, de tu mano. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo y motive usted a la iglesia el deseo de aprender, de recibir una enseñanza. Se lo pedimos con todo nuestro corazón y le agradecemos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y juntos decimos amén, amén y amén. Nos faltó todavía orar mucho más, pero era para poder aplicar y poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos estaba exhortando. Recuerde que todavía nos queda mucho más por aprender del libro de Primera de Timoteo, una riqueza increíble, así que no se pierda la próxima clase, a las 8:30 el próximo martes, ahí nos vemos. Un abracito grande, les amamos, Dios les bendiga. Gracias, Señor, por este lindo tiempo. Que descansen. Nos vemos. Mañana les pido que estén atentos también porque se ha estado motivando a no tener ninguna actividad después de las 8 por el tema de Así que es. se conmemora el 18 de octubre. Entonces lo más probable es que no tengamos culto presencial, sino que lo Sí, hagamos pues, también por claro, este medio. Y si es así, claro. obviamente invitarle a todos a congregarse y a participar. Claudito Torres estaba por ahí, a Claudito le corresponde la palabra, así que para que podamos también congregarnos mañana. Si es por este medio, lo hacemos igual que hoy día y además lo compartimos a través de Facebook. Bien, Dios les bendiga mucho, les amamos, que estén todos muy bien. Un abracito grande, que descansen y los que puedan los esperamos mañana a las 6. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Ok, chao, chao.